Una de las cosas más curiosas en mi calidad de pastor es lo que la gente recuerda de lo que digo el domingo. En una ocasión, durante la temporada de Navidad, prediqué un mensaje en el que hablaba de cómo la conectividad es importante. Y usé alguna ilustración jocosa en cuanto a las luces en los árboles de Navidad. Poco después, hallé un amigo en el lugar en donde hago ejercicio por las mañanas y me dijo que el mensaje había sido toda una bendición para él. Siempre me anima cuando la gente dice eso. Entonces él dijo, ¿sabe? Lo que más me bendijo en realidad fue que yo también detesto las luces en el árbol de Navidad. Así que para mí resulta de lo más curioso cómo predico y hago mi tarea y el trabajo de exégesis del texto y luego lo digo a la congregación y lo que la gente recuerda, lo que más recuerda más que cualquier otra cosa es alguna de las ilustraciones que dije. Y eso no debería sorprenderme, porque en los evangelios tenemos más de 60 relatos que Jesús dio. Jesús fue el mejor relator de historias que jamás ha vivido. Y él podía estar caminando con un discípulo y ver un árbol y dar un relato sobre ese árbol que ellos nunca olvidarían. Y aquí, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, Jesús dice uno de sus mejores relatos. Jesús habla de un sembrador que salió a sembrar. Este relato es, por todas las normas, tal vez el mejor que Jesús dijo. De hecho, en el versículo 13 del capítulo 4, Jesús da esta breve evaluación de su relato. Les dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderéis todas las parábolas? Jesús dice, al entender este relato, tendrán la capacidad de entender todos los demás relatos que les he dicho. Algunos tal vez se preguntan por qué Jesús dedicó tanto tiempo a dar relatos y también por qué su pastor usa tantos relatos e historias. La respuesta es muy clara. Como un escritor ha dicho, los seres humanos son criaturas forjadas por relatos. Nacemos en relatos, nos criamos con historias y vivimos y morimos en historias. Cuando quiera que tenemos que responder a una pregunta grande, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué debo hacer? ¿Qué sucede cuando muera? Contamos una historia. La sola mejor manera de recibir la fe o de una vida fiel es un relato en el cual uno es un personaje. Su tarea en la vida es ser un personaje en la mayor historia jamás contada. Es aquello para lo que fuiste creado. Si la fe fuera primordialmente una idea, el intelecto solo podría ser adecuado para lidiar con ella. Pero puesto que es más bien una vida que hay que vivir, necesitamos una historia. Una historia, un relato, como la vida, engrana todo lo que somos, mente, emociones, espíritu y cuerpo. La fe nos llama a vivir de cierta manera, y no solo a pensar de cierta manera. No es posible simplemente escuchar un relato y entenderlo. Uno lo escucha y se compenetra en ese relato. Todos sabemos eso. Así que quiero que ustedes se compenetren en este relato conmigo en cuanto a Jesús. El escenario del relato es muy interesante. En Marcos 4:1 leemos, «Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina». La enseñanza de Jesús en este día en particular tuvo lugar en un tiempo cuando estaba siendo apretujado por las multitudes. Tantas personas venían a verle que cuando él estaba listo para enseñar, no había lugar en donde pudiera separarse de la multitud lo suficiente como para enseñarles. Y las Escrituras dicen que tenía a sus discípulos ayudándole. Así que se subió a un barco y usó esta barca como púlpito. Se sentó en la barca y les enseñaba a la gente que se habían reunido en la playa. Y al enseñarles, probablemente alzó la vista y vio por encima de la multitud. Allá en el trasfondo había alguien que estaba sembrando en un campo. Jesús vio eso y utilizó eso que estaba sucediendo ante sus ojos para dar un relato que ilustraría a sus discípulos cómo iba a ser la vida para ellos después de que Él volviera al cielo y cómo iba a ser la vida en cuanto al crecimiento del Evangelio. La Biblia dice que les enseñaba en parábolas. ¿Qué es una parábola? La palabra parábola significa poner algo al lado de otro algo. Una parábola es un relato que pone algo junto a alguna verdad que se quiere enseñar, y la parábola dice lo que sea que esa verdad signifique. Aquí tenemos un relato que ilustra esta verdad. Así que esta parábola tiene 3 puntos.
Es una parábola en cuanto a un sembrador, en cuanto a una semilla y en cuanto a los terrenos en los cuales se siembra la semilla. Los primeros 2 puntos son en realidad rápidos y fáciles. El sembrador, por ejemplo, es mencionado en el versículo 3. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y Marcos 4:14 nos dice que el sembrador representa a alguien que siembra la palabra. El sembrador es el que siembra la palabra. Así que la parábola empieza con el cuadro de alguien que está sembrando semilla. Jesús lo interpreta para nosotros más adelante y dice que en esta parte del relato, que es un cuadro de alguien que es un sembrador de la semilla de la palabra de Dios, un maestro o Jesucristo mismo. Ahora, a fin de captar el significado de esto, hay que entender lo que significaba sembrar en la cultura en que vivía Jesús. Tengo un amigo que vive en Iowa y que inventó una máquina para sembrar 16 surcos de maíz a la vez. Es una invención asombrosa, con un aparato hidráulico que hace posible que siembre 16 hileras de maíz a la vez. Pero no es esa la manera en que se hacía en el Nuevo Testamento. Lo que hacían en el Nuevo Testamento es que ponían la semilla en un saco o bolsa de cáñamo y se la echaban al hombro. Entonces la persona salía y tomaba un puñado de semilla conforme caminaba y entonces aventaba la semilla para esparcirla. Esparcían arrojando la semilla al aire. Así es como sembraban la semilla. Así que en este relato Jesús dice que hay un sembrador. El cuadro que hay que tener en mente al pensar en esta parábola es el cuadro de un hombre que tiene una bolsa de semilla colgada al hombro y está aventando la semilla sobre el terreno, sobre la tierra. El sembrador salió a sembrar. Ahora, de manera interesante, la semilla aventada cae donde cae. Como Jesús lo va a indicar más adelante, una parte de la semilla cae en terreno bien preparado y otra parte simplemente cae a la tierra. Así que tenemos al sembrador, es el primero que aparece en el relato. Luego tenemos la semilla. La segunda cosa que es necesario saber en el relato de Jesús es la semilla. La Biblia dice en el versículo 14 que la semilla es la palabra. Jesús nos da la interpretación de esta parábola un poco más adelante. Da el relato en los primeros versículos y después, más adelante en este capítulo, dice, está bien, esto es lo que significa. Ya nos ha dicho quién es el sembrador. Es la persona que esparce al aire, por así decirlo, la palabra de Dios. Ese sería alguien como yo, o lo que Jesús estaba haciendo en la tierra. Ahora dice que la semilla es la palabra de Dios. ¿Por qué la semilla es un buen cuadro de la palabra de Dios? Permítanme darle un par de razones. Primero que nada, la semilla tiene vida en sí misma. Cuando era niño, mi madre solía recibir unos paquetes de semillas. Venían por correo, aunque usted no lo crea, en paquetes pequeños. Cuando niño, solía ver estos paquetes sobre la mesa y tenían al frente el retrato de lo que se suponía que debían producir al crecer. A veces eran flores, a veces otras cosas. Yo miraba esos paquetes pequeños. En ese paquete había algo que iba a ser algo como lo que aparecía en el retrato. Es asombroso que, cuando esas semillas brotan, uno las mira y no se parecen en nada. Pero en la semilla hay vida. Y cuando esa semilla se planta y se le permite germinar, produce vida. ¿Cuántos saben que eso es lo que sucede con la palabra de Dios? Cuando la palabra de Dios se planta en el corazón de alguien, se le siembra en el corazón, uno piensa, ya se lo dije, le di la palabra de Dios. Y luego, de repente, un buen día, uno se da cuenta de que la semilla está germinando en el corazón de esa persona y que está expresándose de maneras que no se podían imaginar. ¿Cuántos saben que otra cosa en cuanto a la semilla, y que es como la semilla de la palabra de Dios, es que en la semilla no solo hay vida, sino que en la semilla hay semillas de otra vida? Por ejemplo, si usted pone un maíz en la tierra, madurará y crecerá, y producirá una mazorca que tiene muchas semillas. Y cuando usted plante esas semillas, tendrá muchas más. Y es lo mismo con el Evangelio también. Cuando se siembra la semilla de la palabra de Dios en el corazón de alguien y germina, esa persona se lo dice a otra, que a su vez se lo dice a otra. De hecho, permítame preguntarle, ¿cuántos de ustedes se criaron en un hogar cristiano o son cristianos primordialmente debido a sus padres, que eran cristianos, y les enseñaron la palabra de Dios? Como ven, hay vida en la semilla y hay vida en la semilla para más de uno.
Hay vida en la semilla para muchos que huirán, porque eso es lo que Dios ha hecho en su vida. Muchas de las cosas en cuanto a la semilla son como sembrar la palabra de Dios, la semilla de la palabra de Dios. Pedro nos recuerda en 1 de Pedro 1:23 que somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que esos son los dos primeros puntos, pero no se emocione demasiado. El tercer punto es más largo que los dos primeros juntos. El sembrador sale a sembrar y la semilla que siembra es la palabra de Dios. Luego Jesús dice, esto es lo que el relato significa. Entonces, Jesús empieza a hablar de cómo la semilla cae en diferentes tipos de terreno. Al hacerlo, bosqueja algunas actitudes diferentes que las personas tienen hacia la palabra de Dios. Y déjeme decirle que todos nosotros, ustedes que están en este salón o que me están oyendo por radio o televisión, vamos a estar representados por uno de los terrenos diferentes de los que Jesús va a hablar. Jesús dice que cuando la palabra de Dios es enseñada, cuando se le predica, hay diferentes reacciones a ella y esas reacciones son como las diferentes clases de terrenos en los cuales se planta la semilla de la palabra de Dios. Y voy a decirles de manera breve lo que Jesús dice en el relato. Y luego voy a decirles lo que el relato significa. Una de las razones por las que a todos nos encanta esta parábola es porque Jesús nos da la interpretación de ella. No tenemos que preguntarnos qué es lo que significa. Jesús da el relato en los primeros versículos y después dice, esto es lo que quiere decir. Así que, observemos al primer terreno. Voy a llamar a este terreno un terreno que representa el corazón encallecido. La Biblia nos dice que el terreno representa el corazón. Mateo 13:19 dice, lo que fue sembrado en su corazón. Marcos 4:15 dice, la palabra que se sembró en sus corazones. Lucas 8:12 dice, quita de su corazón la palabra. La Biblia nos dice que en la parábola de Jesús el terreno representa el corazón cuando la palabra de Dios viene a nosotros. ¿Qué clase de corazón tenemos? ¿Qué clase de terreno tenemos? La primera clase de terreno es lo que pudiéramos llamar el corazón encallecido. Lean conmigo el versículo 4 y luego la interpretación en el versículo 15. Versículo 4. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. ¿Qué quiere decir eso? Veremos la interpretación que da Jesús en unos momentos, pero permítame darle un poco de trasfondo cultural a fin de que esto resuene en nosotros. En el mundo agrícola en el que Jesús estaba relatando esto, no organizaban los campos de cultivo como nosotros en estos días. ¿Alguna vez ha volado sobre sembríos de trigo o de cebada? ¿Ha notado lo hermoso que se ve? Cuadrado, rectangular o con los círculos de la irrigación. Es como si alguien hubiera trazado un mapa y es hermoso. No era así en Israel, sino que había límites o bordes. De hecho, alrededor de los campos en donde sembraban la semilla, había senderos por donde la gente podía caminar. En realidad iban de un terreno a otro caminando por estos senderos. Los senderos se endurecían, debido a que la gente pasaba por ahí pisando sobre el suelo. Así que estos senderos, entre terreno y terreno, eran duros. La Biblia dice que eran caminos. Ahora, capte el cuadro de nuevo. Aquí tenemos al sembrador. Tiene colgada al hombro una bolsa con la semilla. Está esparciendo la semilla y la arroja al aire. La Biblia dice que algo de la semilla cayó sobre el camino que estaba entre los terrenos de cultivo. Ese terreno es duro. La semilla simplemente cae sobre la tierra y no puede penetrar. De ninguna manera. No hay manera en que la semilla germine. Está encima del terreno y ahí se queda. La Biblia dice que vinieron las aves del cielo y la comieron. Ahora, ¿qué significa eso? Veamos lo que Jesús dice que significa. Observe el versículo 15. Jesús dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. La quita. La Biblia dice que la semilla es recibida por el oído, pero debido a la dureza del corazón nunca germina. Lucas dice que lo que las aves no se comieron fue pisoteada. Así que las aves y los peatones destruyen la semilla que cae en el camino. Y la palabra viene al hombre y hace una impresión momentánea en él o ella. Ustedes lo han visto.
Tal vez le ha sucedido a usted. Tal vez este es quien es usted. Incluso tal vez se despierte a la posibilidad de un mundo enteramente nuevo cuando lo oye. Pero entonces piensa al respecto y se da cuenta de que se siente cómodo en donde está y se endurece hacia la palabra de Dios. Y entonces, la semilla que fue sembrada en su corazón, tal vez en una predicación en el templo, o por un programa de radio, o por televisión, o de alguna manera usted lee, o alguien le habla de la palabra, pero esa es la semilla que no llega a su corazón, sino que se queda ahí encima. Y antes de que usted lo sepa, Satanás viene y se la quita, se la lleva. Lucas 8:12 nos dice que la persona que experimenta lo que acabo de decir no es un creyente. Note lo que dice: y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. En otras palabras, no son salvados. ¿Cuántos conocen a personas así? Usted ha estado con ellas. Asisten a los cultos. No son antagonistas. Asisten a la iglesia e incluso ni siquiera discuten en cuanto a asistir a los cultos. Oyen la palabra de Dios y conocen a otras personas cuyas vidas han sido transformadas por la palabra de Dios. Oyen la palabra de Dios y prestan atención. Y sin embargo, sus corazones son tan duros que no permiten que la palabra de Dios penetre ahí. Y así, la palabra de Dios se queda simplemente ahí. Y Satanás viene y la quita. Por cierto, no tiene que ser una persona no salvada para tener un corazón endurecido hacia la palabra de Dios. Si usted no presta atención como cristiano, puede permitir que su corazón se vuelva encallecido. ¿Saben lo que es un callo? Recuerdo cuando de muchacho trabajaba y crecían callos en mis manos. Y también solía tener callos en los dedos del pie porque jugaba baloncesto todo el verano. Los callos son duros. Son una acumulación de piel que tiene diferentes capas para protegerse de una lesión mayor. Pero los callos en el corazón no es algo que uno quiera. Amigos y amigas, usted no quiere desarrollar un corazón tan encallecido de modo que cuando venga la palabra de Dios no tenga una receptividad para ella. Y como saben, la familiaridad puede producir callos, incluso en los creyentes. A menudo me pregunto cuán duro debe Satanás trabajar desde el momento en que yo digo amén hasta que usted se sube al coche y se va a casa. Estoy seguro de que está trabajando a tiempo extra para quitar la palabra de Dios de su corazón. Así que la primer categoría de los que oyen la palabra de Dios son las personas de quien diríamos que tienen un corazón encallecido. Ahora, el segundo grupo nos lo da Jesús en la parábola en los versículos 5 y 6. Dice que algunos tienen un corazón encallecido, pero otros tienen un corazón casual. Marcos 4:5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. ¿Quieren saber lo que eso significa? Vean los versículos 16 y 17, y Jesús nos dice cómo encaja esto en el relato. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que, cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Capten el cuadro. El sembrador está sembrando. Algo de la semilla cae en el camino que hay entre dos terrenos, pero una parte cae en pedregales. Solía pensar, al leer esto hace años, que esto quería decir que el terreno tenía muchas piedras, que era como si fuera un terreno con muchas piedras, pero no es eso lo que significa. Quiere decir que lo que hay es un pequeño depósito de tierra que se acumula sobre granito. Así que hay una roca o piedra, y encima de la roca hay un espacio, tal vez de 1 centímetro de profundidad, y ahí se acumula la tierra. La Biblia dice que cuando el sembrador sale a sembrar, algo de la semilla cae en ese lugar que tiene apenas un poquito de tierra sobre la roca, y la semilla penetra, pero no puede ir muy adentro, porque no tiene a dónde ir. Cae en pedregales y germina. Eso es lo que he aprendido en la agricultura. Si la semilla no tiene lugar a dónde ir en términos de penetrar en la tierra, florecerá por encima. Lo que sucede es algo realmente interesante. La semilla cae en terreno que está sobre una roca, penetra un poco,
pero no tiene lugar a donde ir. Florece por encima, pero no tiene mucha raíz. La raíz no penetra mucho en el suelo, simplemente está por encima, y la parábola de Jesús dice que luego viene el sol, la quema y se seca. Y esta es la interpretación. Jesús dice que el sol es lo que llamaríamos persecución o resistencia. Ahora, ¿qué está diciendo? Este es el cuadro. Aquí tenemos a una persona que viene al templo, oye la palabra de Dios y da una respuesta inmediata a ella. Quiero decir, incluso puede ser emocional. Hay a lo mejor lágrimas. Responde a ella inmediatamente, pero no permite que penetre en su corazón. Está simplemente en la superficie. Tiene un florecimiento inmediato, pero tan pronto como las cosas se vuelven difíciles, tan pronto como viene la tribulación, tan pronto como viene la crítica, tan pronto como tiene que ponerse firme por lo que cree, tan pronto como tiene que admitir que es cristiano, se hace evidente que la palabra en realidad no ha germinado en su corazón. No ha penetrado hondo en el corazón. Y la Biblia dice que se seca. Esa persona no es cristiana. Su respuesta es rápida y también el rechazo es rápido. Y tengo que decirles, amigos y amigas, que esto me preocupa, porque pienso que hay muchos en nuestras iglesias que tienen corazón de piedra. Profesan entrar con gozo en la vida cristiana, pero si uno mira lo que está pasando en sus vidas, no hay evidencia de que esté teniendo lugar algo de vida real. Tienen una respuesta inmediata, pero acaban retrocediendo a la vida que tenían antes. Déjeme decirle algo. Usted dice, el Señor no debería enviar persecución. No, la persecución es buena para nosotros. La persecución prueba nuestra fe y nos hace crecer. Y Jesús no está diciendo que esta persona fue salvada o que haya perdido su salvación. Está diciendo que nunca la tuvo, para empezar, y que lo que tuvo fue una experiencia emocional superficial, y eso fue todo. La parábola de Jesús debe hacernos pensar en dónde estamos, lo que tiene lugar en nuestra vida. Algunos son buenos para fingir, para montar un buen drama y actuar como si fueran cristianos. Aprenden el vocabulario cristiano. ¿Saben lo que es eso, verdad? Dicen las palabras exactas en el momento preciso. Y no estoy criticándolo, ni estoy tomándolas contra usted. Estoy simplemente diciendo que si yo fuera usted, me aseguraría de que en verdad soy cristiano y que la semilla de la palabra de Dios en verdad ha germinado en mi corazón. Vamos a hablar de eso en unos momentos. Así que tenemos el corazón encallecido y tenemos el corazón casual. Y el tercero es en donde yo diría que estamos la mayoría de nosotros. Esto es lo que dicen las Escrituras en el versículo 7. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Jesús dice que cuando se siembra la semilla, si no se presta atención, algo va a caer en un sector en donde hay espinos que están creciendo. Podríamos llamarlos hierbas malas. Cuando las semillas empiezan a crecer, los espinos también empiezan a crecer. Una de las cosas que me encanta al vivir en California es que no vemos muchos dientes de león. Cuando vivíamos en Fort Wayne, allá hay muchos. Y cuando tratábamos de hacer que el césped creciera, en algún momento durante la primavera alzábamos la vista y la hierba había crecido y había dientes de león por todas partes. Y es muy difícil librarse de ellos, por mucho que uno trate. ¿Y cuántos saben que los dientes de león crecen más rápido que la hierba? La hierba mala crece más rápido que el trigo. Y Jesús dice que a veces, cuando uno siembra la semilla, cae en terreno en donde hay muchos espinos que están creciendo. Y dice que las espinas o hierbas malas crecen y ahogan las plantas y así no pueden crecer. Si usted pregunta, ¿y qué son esas espinas? Me alegro de que lo pregunte, porque Jesús nos dice lo que son. En los versículos 18 y 19, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. En este pasaje Jesús nos da 3 formas de espinos. Incluso nos da los nombres de estos espinos. Unos son los afanes de este siglo. Número 2, el engaño de las riquezas. Y número 3, las codicias de otras cosas. Lucas añade un cuarto, en Lucas 8:14, y son los placeres de la vida. Así que hay 4 espinos de los que leemos que pueden ahogar la palabra de Dios en la vida. Estos son los 4 espinos que pueden impedir que usted llegue a ser un cristiano fructífero, porque estas cosas impiden que la palabra de Dios crezca en su vida.
Los afanes de este mundo. ¿Qué es eso? ¿Cuántos lo saben? Simplemente afanes de este mundo y de todos los días. Eso es lo que dice. ¿Cuántos saben que los afanes de este mundo en nuestra cultura actual son un trabajo a tiempo completo? O enviar a los hijos a clases, conseguir comida para poner sobre la mesa, asegurarse de que tienen suficiente ropa, asegurarse de que la casa esté abrigada o con aire acondicionado. Todos los afanes de este mundo, todas las cosas en cuanto a vivir en este mundo. Y luego menciona el engaño de las riquezas. Note que no dice riquezas. No hay nada malo con las riquezas. Está hablando del engaño de las riquezas. ¿Cuál es el engaño de la riqueza? El engaño de las riquezas es el engaño de que simplemente un poquito más lo hará más dichoso de lo que es ahora. Si usted se esfuerza y trabaja y se busca empleos adicionales y se empuja a sí mismo más allá de los límites para conseguir más de lo que quiere, para comprar cosas que no necesita, el engaño de las riquezas. Es interesante que se refiere al engaño de las riquezas. Las riquezas son engañosas. Prometen lo que no pueden entregar. Cualquiera que ha marchado por ese camino se lo dirá. Las riquezas prometen lo que no pueden entregar. Si usted marcha por ese camino, hallará difícil permitir que la palabra de Dios tenga lugar en su vida. Los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas, y después menciona los deseos de otras cosas. Eso es simplemente materialismo puro y craso. Siempre querer algo que no se tiene. Nunca contentarse con lo que le ha sido provisto. Siempre buscando un bote más grande que el que tiene su vecino, o un vehículo más grande que el que él tiene, una casa más grande o un televisor más grande. Permítame decirle algo. Si usted vive simplemente para ganar más dinero, o tener más cosas, o más placeres en la vida, o vivir a un nivel más alto, sea cual sea, la Biblia dice que esas cosas son como espinos que crecen en su corazón y ahogan lo que Dios quiere hacer en su vida. Y déjenme decirles, amigos y amigas, que esta no es simplemente una descripción de lo que sucede a los no creyentes. Lo que Jesús está diciendo aquí es lo que le sucede a usted, que no es creyente y nunca llega a ser cristiano porque está demasiado atareado en este mundo como para notar lo que Dios quiere hacer en su vida. Pero también quiero que sepa que en nosotros, como creyentes, esas espinas pueden trabajar contra nosotros, ¿verdad? Así que, como cristianos, queremos servir al Señor. Somos cristianos. Esa es la identidad real en nuestros corazones, pero permitimos que las cosas del mundo echen raíces en nosotros y nos distraigan de esa manera, y Dios no puede tener nuestra atención indivisa. El corazón atiborrado. Así que hay tres terrenos diferentes: el corazón encallecido, el corazón casual y el corazón atiborrado. Y permítanme decirles de nuevo, amigos y amigas, que ninguna de estas personas representadas en estas tres categorías son cristianas. Todavía no han sido salvadas. Algunos de ellos pueden haber hecho profesión de fe y algunos de ellos pudieron haber actuado como cristianos, pero según el relato de Jesús, en realidad no han nacido de nuevo. Ahora, pasemos al cuarto terreno y a las buenas noticias. Esto es lo que podríamos llamar el corazón convertido. El corazón convertido es el que recibe la palabra de Dios. Leemos en Marcos 4:8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y Marcos 4:20 nos dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100%. Este terreno representa a la persona que verdaderamente se convierte a Cristo. Noten lo que dicen las Escrituras. Esta persona oye la palabra de Dios, eso es lo primero. Todos los demás oyeron también la palabra de Dios, pero esta persona la recibe. Eso quiere decir que permite que tenga lugar en su corazón y germina y empieza a producir. Dice que hay tres maneras diferentes en que se puede expresar la incredulidad: mediante un corazón encallecido, un corazón casual y un corazón atiborrado. Y hay tres niveles diferentes de producción aquí. Algunos producen el 30%, algunos producen el 60% y algunos el 100%. En otras palabras, algunos cristianos son más productivos que otros. Pero, escuchen, hay 30 veces más, 60 veces más y 100 veces más, pero no hay tal cosa como cero producción. Toda persona que es cristiana produce algo de fruto.
Si usted dice, yo soy cristiano y no hay evidencia en mi vida para nada de que Cristo esté ahí, no puede ser cristiano. La Biblia dice que cuando usted se convierte a Cristo, la semilla de Dios es depositada en su corazón. Usted llega a ser parte de la familia de Dios. No necesariamente tiene que ser perfecto. No necesariamente tiene que convertirse en el mayor testigo en el mundo o lo que sea que usted considere ser fructífero, pero es cristiano y habrá algo de evidencia en su vida. Habrá algo de fruto. Algunos darán más fruto que otros. Algunos darán 30 veces más fruto, otros darán 60 veces más fruto y otros el 100%, pero ningún cristiano produce cero fruto, porque sin fruto no hay raíz, y si no hay raíz, no hay vida. Así que si usted me está oyendo y dice, yo soy cristiano, tengo el derecho de preguntarle, ¿y qué diferencia determina eso? Y si no hay ninguna diferencia, no puede ser cristiano, porque si es cristiano, Jesucristo va a determinar alguna diferencia. Puede ser un 5%, puede ser el 10%, pero va a haber algún porcentaje. Tiene que haber alguna evidencia de que su vida tiene a Jesucristo. Y no puede tener a Jesucristo en su vida y al mismo tiempo seguir como antes. No se puede. Así que, permítame preguntarle, ¿en dónde se ubica usted? Los tres primeros tipos de oír, aquellos de quienes Satanás quita la palabra o los que no tienen raíz y se marchitan ante cualquier dificultad, y los que tienen riquezas y deseos mundanales que ahogan la palabra, son descritos en este pasaje en el tiempo aoristo del griego. El tiempo aoristo en el griego denota una acción puntual, algo que se hace de manera siempre y final. Los tres primeros tipos de oír así implican un oír rápido, superficial, que entra por una oreja y sale por la otra, sin ningún esfuerzo o acatamiento. Satanás, la persecución o los afanes del mundo vienen y la quitan. En el versículo 20 se implica una clase diferente de oír. El tiempo aoristo, de repente, es reemplazado por el tiempo presente del verbo, lo que significa un oír continuo, persistente, a diferencia de un oír al descuido o sin atención. Las personas que participan en esta cuarta clase de oír son los que oyen y reciben y dan fruto. El buen oyente recibe de buen grado la palabra a fin de que Satanás no la pueda quitar. El buen oyente la recibe de buen grado de modo que la persecución no la seque. El buen oyente recibe de buen grado la palabra de Dios exclusivamente de modo que ninguna otra cosa pueda ahogarla. Así que, volviendo a la parábola, quiero darle otros tres pensamientos. Uno en cuanto a sembrar, uno en cuanto a la semilla y otro en cuanto a los terrenos. Primero, una palabra en cuanto a sembrar. No se desanime. Usted que siembra, tal vez enseña en una clase bíblica, o tal vez a un grupo de niños, o tal vez hace lo que yo hago. Usted es un sembrador. Cuando leí la primera vez esta parábola y empecé a entenderla, quedé algo desanimado porque hice los cálculos. Solo uno de cada 4. Eso quiere decir que ni siquiera lo pone a uno en el plano de las grandes ligas. 1 de cada 4. Si leo esto como es debido, tengo toda razón para pensar que cada vez que predico, solamente 1 de cada 4 personas va a oír, y eso va a determinar alguna diferencia. Ahora, sé que se puede dividir esto de diferentes maneras, y no estoy tratando de hacer de esto más de lo que realmente es. Pero es de cierta manera aleccionador, ¿verdad? El 25% de las personas que oyen la palabra de Dios la oyen y la reciben y la creen y en realidad nacen de nuevo genuinamente. Así que no puedo desanimarme porque, como ven, mi trabajo no es hacer crecer la semilla. Mi trabajo no es hacerla producir. Mi trabajo es simplemente sembrar la semilla. Eso es lo que hago. Algunos me preguntan, ¿sabe, pastor? A veces usted predica los domingos y extiende la invitación y no pasan muchas personas. ¿Le molesta eso? La manera correcta de responder es esta. Por cierto, me gustaría que muchas personas pasaran al frente, pero prefiero que vengan 2 que son genuinas y no un montón que no lo son. Casi todos los que hacen lo que yo hago saben que se puede manipular a la multitud si uno lo quiere. Yo me niego a hacer eso. Yo solo quiero que vengan las personas que realmente lo están haciendo en serio.
Si usted lo dice en serio, usted viene. Pero, como ven, si estoy haciendo lo que la Biblia me dice que se supone que debo hacer, solo el 25% de las personas que me oyen van a responder. Así que no puedo desalentarme por eso. No puedo desalentarme porque ese no es mi problema. Pablo lo dice de manera sucinta en 1 Corintios 3:6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios da el crecimiento. Eso es todo lo que podemos hacer. Los que sembramos debemos sembrar la semilla. Sembrar es lo mejor que usted puede hacer. Y hágalo lo más atractivo que pueda y sea fiel al texto de las Escrituras, pero siembre la semilla. Y eso es lo que yo hago cada vez que predico o enseño. Me pongo de pie con un costal de la palabra de Dios colgada del hombro y simplemente esparzo la semilla al aire sobre el lugar. No sé en dónde va a caer o lo que va a suceder. A veces me sorprende lo que Dios hace. El salmista lo dice de esta manera, en el Salmo 126:5. Los que sembraron, con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. La palabra de Dios promete que nada de su palabra jamás volverá a él vacía. Tengo confianza en mi corazón de que si simplemente tomo la palabra de Dios y la enseño de la mejor manera que pueda y llevo la palabra inmutable de Dios en esta cultura que cambia constantemente, el Dios Todopoderoso va a hacer milagros en las vidas de las personas. Así que, si me dejo atrapar respecto a cuánto se está cosechando o cuánto se está cultivando, entonces me estoy saliendo de mi tarea porque yo no soy un segador, necesariamente. Soy un sembrador. Soy un sembrador de la semilla y me niego a desalentarme porque no haya mucho poder en eso. Número 2. Una palabra en cuanto a la semilla. No se ponga a la defensiva. A veces he oído a algunos decir cuando les preguntan, ¿qué hace usted? Dicen, soy simplemente un predicador. ¿Qué quiere decir con eso de que es simplemente un predicador? Usted está manejando la increíble palabra de Dios, que tiene vida misma y se multiplica vez tras vez. Y cuando usted tiene una semilla increíble, nunca se debe pedir disculpas por eso. La Biblia dice que la semilla crecerá. Jesús usa una expresión para la semilla que es realmente interesante. Dice que crece de suyo. En el versículo 28 Jesús nos dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. ¿Sabe lo que quiere decir esa expresión? En el idioma del Nuevo Testamento es la palabra autómata, de la cual derivamos nuestra palabra. Y cuando la semilla cae en la tierra, según la palabra de Dios, automáticamente hace lo suyo. Hace lo suyo. ¿Cómo hace lo suyo? De manera automática. Lo hace automáticamente. Yo no tengo que hacerlo. La semilla lo hace. En Isaías 55:11, el Señor lo dice de esta manera. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo hago, y será prosperada en aquello para que la envíe. Una palabra en cuanto a sembrar. No se desanime. Una palabra en cuanto a la semilla. No se ponga a la defensiva. Y ahora, una palabra en cuanto a los terrenos. No se engañe. 2 de los 4 terrenos, y presten atención, representan personas que dan algo de respuesta al Señor Jesús y al Evangelio y piensan que son cristianos. Pero la palabra de Dios dice que no lo son. Han oído la verdad y de alguna manera superficial han respondido a ella, pero no han nacido de nuevo. No estoy diciendo esto para incomodarlo. No estoy diciendo eso para hacer que se sientan mal. Estoy diciendo eso porque eso es lo que enseña la palabra de Dios y sería menos que fiel si no le dijera lo que eso quiere decir. Eso quiere decir que hay muchos que piensan que son cristianos y que tal vez incluso de corazón están haciendo la tarea de actuar como si lo fueran. Cuando se trata de ser cristiano, usted quiere lo real. No quiere nada falsificado, ningún sustituto. Quiere tener lo real. Así que la pregunta que tiene que hacerse usted mismo es, ¿en verdad he nacido de nuevo? La cuestión aquí es, ¿hay algún fruto en mi vida que demuestre la realidad de mi fe? De nuevo, quiero decirles que hay mucha clase de fruto que se menciona en la palabra de Dios. Hay el fruto de su conducta, el fruto de su carácter, el fruto de las contribuciones que hace al ministerio de Dios. Hay toda clase diferente de cosas, pero tiene que haber algo.
Si usted piensa que puede ser salvado y no ser transformado por eso, entonces la salvación no es lo que está escrito en la palabra de Dios. La Biblia dice que si usted es cristiano, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Es eso verdad de nosotros? Cuando era niño, mi padre, como muchos saben, era pastor. Así que me crié en la casa de un pastor. Y hay unas cuantas maravillosas cosas en eso. Y también hay otras cosas que no son tan maravillosas si uno lidia con ellas. Una de las cosas que suceden cuando se es muchacho y el padre es pastor es que usted está ante el Evangelio desde el primer momento en que puede imaginarse. Yo iba a la iglesia todo el tiempo hasta donde puedo recordar. Íbamos a la iglesia todo el tiempo. Yo era como un ratón de iglesia. Estábamos en la iglesia los domingos por la mañana para escuela dominical y para el culto infantil los domingos por la mañana y en la reunión para niños los domingos por la noche y también el miércoles por la noche teníamos reuniones y teníamos clubes de muchachos en nuestras casas durante la semana. También teníamos escuela bíblica de vacaciones e íbamos al campamento de la iglesia durante las vacaciones. Así que quedé vacunado con la palabra de Dios. Cuando tenía como 4 años, estaba en la iglesia con mi madre en una iglesia en Toledo, Ohio, y mi padre predicaba. Él extendió la invitación. Yo sabía que cuando él extendía la invitación, la gente pasaba al frente, y cuando él llegaba a casa, mi padre decía que había sido bendecido, muy bendecido, si las personas pasaban al frente, como debería estarlo. Así que ese día, cuando él extendió la invitación, le dije a mamá, quiero ir, y pasé al frente. No recuerdo mucho al respecto. Alguien oró conmigo. Yo me fui a casa y dije, soy cristiano. Y bien pude haberlo sido. Lo que sí sé es que cuando llegué a la adolescencia empecé a tener unas cuantas dudas en mi corazón. ¿Qué tal si cuando lo hice no sabía lo que estaba haciendo? Quiero decir, en realidad no entendí gran cosa a los 4 años. Así que surgieron toda clase de preguntas en mi corazón y no sabía qué pensar. Recuerdo que alguien me dijo una verdad muy sencilla, y esto es lo que quiero dejar con ustedes hoy. Me dijo algo, y estoy muy contento de lo que hizo, porque, y se lo he dicho a otros desde entonces, me dijo, si no lo sabes con certeza, si no estás seguro, ¿por qué no te aseguras? Le dije, ¿cómo hago eso? Me dijo, bien, ¿por qué simplemente no le dices al Señor lo que acabas de decirme? Y le dices que tú quieres estar seguro. Le dije, ¿qué? Me dijo, simplemente dile al Señor lo que acabas de decirme. Así que le ve una oración diciendo algo como esto. Amado Señor, gracias por darme el privilegio de crecer en un hogar cristiano y que mi mamá y mi papá me amaran lo suficiente como para asegurarse de que yo estuviera en la iglesia y oyera el Evangelio. Señor, recuerdo haber hecho lo que hice cuando era niño. En realidad, no estoy seguro de que lo haya entendido, pero esto es lo que quiero decirte, Señor Jesús. Si no lo entendí entonces, con certeza lo entiendo ahora. Si no te recibí entonces, quiero recibirte ahora. Y no quiero tener más preguntas en cuanto a esto desde este momento en adelante. Así que, Señor Jesús, si no te recibí en ese entonces, te recibo ahora mismo como mi Salvador. Te pido que perdones mi pecado y desde el momento en adelante nunca tendré ninguna duda. Y lo hice. Y nunca he tenido dudas desde entonces. ¿Saben lo que sucede cuando uno está en un periodo de incertidumbre? A Satanás le encanta eso. Vaya que le encanta. Él hace fiesta cuando uno está inseguro. Así que espero que si usted se halla en ese punto, o tal vez haya atravesado algo como yo. Por cierto, fui bautizado a los 4 años cuando pensé que era cristiano. Y luego cuando me aseguré con certeza de que era cristiano, también me bauticé. Así que he sido bautizado 2 veces. Así es como llegué a ser un predicador bautista. Uno adquiere el hábito de bautizarse. En realidad digo esto con toda sinceridad, porque sé que hay muchos que me están oyendo y que tal vez hayan atravesado algo parecido. Como ven, cuando recibí la palabra de Dios cuando niño, tal vez el terreno en mi corazón no podía entenderla ni recibirla. Pero cuando llegué a la adolescencia y la entendí, el terreno en mi corazón había sido preparado, y en efecto la recibí. Así que si usted me pregunta, ¿cuándo se convirtió a Cristo? Le diría que en mi adolescencia, pero tuve una preconversión a los 4 años. Si alguien dice,
Si usted hizo eso cuando era adolescente, ¿niega eso lo que sucedió cuando era niño? ¿Y qué importa eso? Lo que realmente importa es que esté usted seguro de que está listo para encontrarse con Dios. ¿Está seguro de que se ha convertido a Cristo? ¿Está absolutamente seguro de que Jesucristo vive hoy en su corazón? Eso es todo lo que importa. Así que quiero animarle a que lo haga hoy mismo.